Mi hijo tiró las posesiones de toda mi vida a la basura, y su esposa se burló diciendo, «Ya no eres necesario, vete». Me quedé de pie entre mis recuerdos rotos, sonreí e hice una sola llamada. 3 días después, me buscaban desesperadamente, dejando 76 llamadas perdidas. Pensaron que me habían borrado, pero estaban muy equivocados. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Lo primero que noté no fue la casa, fue la pila. Mi vieja camioneta tosió hasta detenerse frente a lo que solía sentir como mi hogar. Y allí estaba, una montaña de pertenencias esparcidas junto al contenedor de basura, como si fueran los desperdicios de ayer. Cajas de cartón rotas, con el contenido derramándose sobre el pavimento en un caos que no lograba procesar del todo. Esas son mis cosas. El pensamiento me golpeó incluso antes de apagar el motor. Mi mano seguía aferrada al volante, con los nudillos blancos contra el cuero desgastado. 3 días pescando en el lago de las montañas me habían dejado cansado pero en paz. Esa paz se evaporó como la niebla de la mañana. Bajé lentamente, mis articulaciones protestando después del largo viaje. La fresca tarde de mayo traía olor a lluvia y algo más. El olor a humedad de ropa que había estado afuera demasiado tiempo. Mis botas de trabajo crujieron sobre la grava mientras me acercaba a la pila, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Allí, medio enterrada bajo una maraña de abrigos de invierno, estaba la foto. Nuestra foto de boda de hace 42 años. El vidrio estaba agrietado diagonalmente sobre el rostro de Elena, mi difunta esposa, su sonrisa partida por una línea dentada. La suciedad se adhería al marco de plata que yo había pulido apenas el mes pasado. Alguien cometió un error. Esto tiene que ser un error. Pero la evidencia seguía acumulándose. Mi reloj de aniversario, el que Elena había ahorrado durante 3 meses para comprarme, yacía boca abajo en un charco, con el cristal destrozado. La correa de cuero estaba empapada, probablemente arruinada. Lo recogí con dedos temblorosos, el agua goteando entre mis nudillos. Mi equipo de pesca estaba esparcido por todas partes. Las cajas de aparejos abiertas, señuelos y plomadas mezclándose con utensilios de cocina y fotografías antiguas. La caña que había usado durante 20 años yacía partida por la mitad, sus guías arrancadas como dientes rotos. Alguien había tirado mi vida entera a la acera con el mismo cuidado que le darían a la basura real. Las cajas contaban su propia historia, empacadas apresuradamente, manipuladas con brusquedad, rotas en las esquinas donde habían sido arrastradas o dejadas caer. Mi nombre todavía era visible en un lado, escrito con la cuidadosa caligrafía de Elena de nuestra última mudanza. La tinta se había corrido con el aire húmedo, haciendo que mi propio nombre pareciera un error de acuarela. Encontré mis camisas de trabajo en un montón, las que había usado para ir a la fábrica durante 30 años. Manchas de aceite y todo, habían sido mías. Ahora yacían arrugadas y sucias, pisoteadas por quienquiera que las hubiera sacado hasta aquí. Mis botas de punta de acero, el buen par que guardaba para la iglesia y ocasiones especiales, estaban boca abajo con lodo apelmazado en las suelas. ¿Qué demonios pasó aquí? La pregunta ardía en mi pecho, mientras estaba rodeado por los escombros de mi vida. Las ventanas de los vecinos permanecían oscuras a pesar del alboroto. Nadie salió a explicar o ayudar. La calle entera se sentía vacía, como si todos estuvieran conteniendo la respiración esperando a que yo desapareciera. Mi teléfono vibró en mi cadera. Por un momento, la esperanza se encendió. Tal vez era Rogelio llamando para explicar. Tal vez alguien de la ciudad diciendo que habían cometido un error. Pero era solo un mensaje de texto de la tienda de pesca, confirmando mi recibo de esta mañana. El mundo normal continuaba mientras el mío se desmoronaba. Me agaché y levanté el joyero de Elena, su superficie de madera rayada y una esquina abollada. El forro de terciopelo se había soltado, y sus pocas piezas preciosas estaban esparcidas en la tierra.
El anillo de su madre, el que ella había planeado heredara a la futura hija de Rogelio. Ahora estaba cubierto de mugre, yaciendo junto a una tapa de botella y colillas de cigarrillo. La realidad se asentó sobre mí como una niebla fría. Esto no fue al azar. Esto no fue un error. Alguien había empacado deliberadamente todo lo que poseía y lo había tirado como basura. Alguien había tomado la decisión de destruir 40 años de cuidadosa preservación, 40 años de recuerdos, 40 años de construir una vida. Me enderecé, con la espalda doliendo por inclinarme sobre las pertenencias esparcidas. La casa se alzaba frente a mí, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué toda mi existencia estaba ahora decorando la calle, como una venta de garaje que salió mal. Hora de averiguar qué está pasando realmente aquí. Caminé hacia la puerta principal, pasando por encima de más papeles esparcidos y marcos de fotos rotos. Cada paso se sentía deliberado ahora, con un propósito. Alguien iba a explicar este desastre, y lo iban a explicar ahora mismo. La llave se deslizó en la cerradura, giró hasta la mitad, luego se detuvo en seco. Intenté de nuevo, aplicando más presión, moviendo el metal hacia adelante y hacia atrás, como lo había hecho 1000 veces antes. Nada. La cerradura se negó a ceder, tan sólida e inflexible como si hubiera estado tratando de abrir una bóveda bancaria con un cuchillo de mantequilla. Cambiaron las cerraduras. Realmente cambiaron las cerraduras de mi propia casa. Mis manos temblaban ahora, haciendo más difícil manejar la llave. La saqué y la examiné de cerca, como si el latón pudiera haberse transformado de alguna manera durante mi viaje de pesca. Los mismos bordes desgastados, los mismos rasguños que había memorizado a lo largo de los años. La cerradura era diferente, no la llave. Busqué mi teléfono a tientas, desplazándome por los contactos con dedos torpes. Rogelio primero. Él explicaría este desastre, arreglaría todo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de pasar al correo de voz. Su voz, alegre y grabada. Te has comunicado con Rogelio. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Rogelio, soy papá. Acabo de regresar de pescar y todas mis cosas están en la calle. Las cerraduras están cambiadas. ¿Qué está pasando? Llámame de inmediato. Intenté con Patricia después, aunque hablar con mi nuera siempre se sentía como caminar por un campo minado. El mismo resultado, directo al correo de voz. Su mensaje era más corto, más cortante. Ya sabes qué hacer. De pie allí en mi propio porche delantero, encerrado afuera como un extraño, sentí algo frío asentarse en mi estómago. Esto no fue una confusión o una reparación de emergencia. Alguien había planeado esto. Alguien había esperado a que saliera de la ciudad. Y luego me borró sistemáticamente del lugar al que había llamado hogar durante 15 años. Las sombras de la tarde se estaban alargando, y el aire primaveral traía un frío que no había estado allí hace una hora. Caminé por los jardines hasta la casa de don Manuel, mi vecino de 8 años. Si alguien sabía lo que había pasado, sería él. El hombre notaba todo. ¿Qué periódicos leía la gente? ¿Cuándo salían a trabajar? ¿Quién visitaba y cuándo? Toqué a su puerta. 3 golpes secos que resonaron en la calle silenciosa. Pasos se acercaron, cautelosos y medidos. La puerta se abrió lo suficiente para que apareciera el rostro curtido de don Manuel, sus ojos desviándose más allá de mí hacia mis pertenencias esparcidas. Manuel, ¿sabes qué pasó aquí? Todas mis cosas están en la calle y no puedo entrar a mi casa. Su expresión cambió, incómoda y evasiva. Lo siento, Arturo. No he notado nada inusual. Quizás algún tipo de error. ¿Error? Señalé hacia la pila de mis posesiones. Esos son 40 años de mi vida sentados junto a la basura. Alguien cambió mis cerraduras mientras estaba pescando. Tuviste que haber visto algo. La mirada de don Manuel parpadeó, enfocándose en algo detrás de mi hombro. He estado ocupado con mi jardín. Realmente no presté atención a lo que estaba pasando allá. La mentira colgaba entre nosotros como humo. Don Manuel había estado jubilado por 6 años.
y pasaba la mayor parte de los días posicionado en su ventana delantera, vigilando el vecindario como un guardia de seguridad. Sabía exactamente lo que había pasado, pero no me lo iba a decir. Mira, si necesitas un lugar para hacer llamadas o esperar a tu familia, eres bienvenido a... Gracias, pero me las arreglaré. Asintió rápidamente, claramente aliviado. Bueno, espero que lo resuelvas. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome de pie solo en su porche. Incluso don Manuel, quien había tomado prestadas mis herramientas y compartido cervezas en las tardes de verano, me estaba dando la espalda. Cualquiera que fuera la causa, todo el vecindario estaba involucrado, o demasiado asustado para involucrarse. Caminé de regreso a mis pertenencias, cada paso más pesado que el último. La pila se veía aún más patética bajo la luz que se desvanecía, como los restos de la existencia entera de alguien esparcidos para que el mundo los viera. Encontré una vieja silla de jardín entre los escombros, con el marco de aluminio doblado pero aún funcional, y la puse junto a la caja más grande. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos. Intenté llamar a Rogelio de nuevo, luego a Patricia. Ambas llamadas fueron directo al correo de voz sin siquiera sonar esta vez. O sus teléfonos estaban apagados, o me estaban evitando deliberadamente. Dada la evidencia que me rodeaba, apostaba por lo segundo. La calle se volvió más tranquila a medida que se acercaba la hora de la cena. Otras casas mostraban señales de vida, luces encendiéndose, puertas de garaje abriéndose mientras la gente regresaba del trabajo. Pero nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda, o se preguntó por qué un hombre mayor estaba sentado entre bolsas de basura llenas de posesiones. Todos parecían saber algo que yo no sabía. Me acomodé más profundamente en la silla, ajustando mi chaqueta contra el aire frío. Cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando aquí, aparentemente yo era el único que no conocía las reglas. Pero había aprendido paciencia en 65 años de vida y terquedad en 30 años de trabajo en la fábrica. Podía esperar. Tendrían que llegar a casa eventualmente, y cuando lo hicieran, obtendría mis respuestas. El cielo comenzaba a tornarse púrpura en los bordes, y las luces de la calle comenzaban a parpadear una por una. Revisé mi teléfono de nuevo. Todavía nada. Pero no iba a ninguna parte. No hasta que alguien explicara por qué mi vida entera había sido tirada como la basura de ayer. No tenía a dónde más ir de todos modos. 4 horas pasaron como un sangrado lento. Había clasificado la mayoría de mis pertenencias para cuando su auto entró en el camino de entrada. Algunas cosas eran salvables, ropa que podía lavarse, libros que solo se habían humedecido. Otros artículos estaban arruinados más allá de toda reparación, víctimas de su desalojo apresurado. El reloj de aniversario definitivamente se había perdido, su esfera nublada por la humedad y las manecillas congeladas a las 2:17. Los faros del auto compacto barrieron la pila mientras Patricia se estacionaba, iluminando el caos como una escena del crimen. Me levanté de la silla de jardín, mis articulaciones gritando después de horas de estar sentado en el aire fresco. El alivio me inundó a pesar de todo. Finalmente, alguien que podía explicar esta pesadilla. Rogelio salió del lado del pasajero, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Parecía mayor que sus 42 años, con los hombros caídos bajo el peso de algo que no podía identificar. Patricia emergió del lado del conductor con su habitual eficiencia brusca, su cabello rubio perfecto a pesar del largo día. «Rogelio, Patricia, gracias a Dios que están aquí». Caminé hacia ellos, señalando las pertenencias esparcidas. «¿Qué pasó? ¿Por qué están mis cosas en la calle? No puedo entrar a la casa. Alguien cambió las cerraduras mientras estaba pescando». Patricia no detuvo el paso, caminando más allá de mí como si fuera invisible. Sacó bolsas del supermercado del maletero con movimientos agudos y enojados. Cuando finalmente me miró, su expresión era lo suficientemente fría como para congelar el agua. «Porque ya no eres necesario aquí, Arturo». Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho,
Di un paso atrás, parpadeando confundido. ¿Qué quieres decir con que no soy necesario? Este es mi hogar. Yo vivo aquí. Vivías, corrigió ella, cerrando el maletero de golpe. Tiempo pasado. La hipoteca está pagada ahora. Tu trabajo aquí ha terminado. Toma tu basura y vete. ¿Mi trabajo? La frase no tenía sentido. Patricia, no entiendo de qué estás hablando. Esta es mi casa. He estado pagando la hipoteca por... Exactamente. Su sonrisa era afilada como vidrio roto. La pagaste. Misión cumplida. Ya no te necesitamos. Me volví hacia Rogelio, desesperado por cordura en esta locura. Hijo, ¿de qué está hablando? Dime qué está pasando aquí. Rogelio no podía mirarme a los ojos. Miraba al suelo, con las manos metidas profundamente en sus bolsillos, como un niño culpable. Lo siento, papá, murmuró, apenas audible. Intentamos que funcionara, pero... ¿Pero qué? Extendí la mano hacia él, y él realmente retrocedió ante mi toque. Rogelio, mírame. Soy tu padre. He vivido en esta casa durante 15 años. Pago los comestibles, los servicios públicos, las reparaciones. Este es mi hogar. Patricia soltó una carcajada, un sonido como cerámica rompiéndose. ¿Tu hogar? Eras un inquilino, Arturo. Un inquilino muy útil que pagaba todas nuestras facturas y no pedía nada a cambio. Pero los inquilinos pueden ser desalojados cuando ya no son convenientes. La crueldad de ello me robó el aliento. Miré entre ellos, mi hijo evitando mi mirada, mi nuera sonriendo con obvia satisfacción. La luz de la calle proyectaba sombras duras sobre sus rostros, haciéndolos parecer extraños. Les ayudé a comprar esta casa, dije lentamente, cada palabra medida cuidadosamente. Cuando no calificaron para la hipoteca, fui codeudor. Cuando no podían hacer los pagos, los cubrí. Cuando necesitaron un pago inicial para el auto de Rogelio, les di mis ahorros. Todo lo que tenía, se lo di a esta familia. Y estamos agradecidos, dijo Patricia con sinceridad fingida. Realmente lo estamos. Pero la gratitud no significa que tengamos que alojarte para siempre. Eres viejo, Arturo. Ocupas espacio. Llevas lodo a mi casa limpia. Dejas platos en el fregadero y ves la televisión demasiado alto. Queremos nuestras vidas de vuelta. Rogelio se movió incómodo, pero no dijo nada. Mi propio hijo, parado allí mientras su esposa desmantelaba nuestra relación con precisión quirúrgica. El niño al que había enseñado a andar en bicicleta, ayudado con la tarea, apoyado durante la universidad, reducido a un cómplice silencioso en mi exilio. ¿A dónde se supone que voy a ir? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía, teñida de una vulnerabilidad que me hizo odiarme a mí mismo. Ese ya no es nuestro problema. Patricia se dirigió hacia la puerta principal, con las bolsas del supermercado en la mano. Eres un hombre adulto, resuélvelo. Rogelio. Intenté una última vez, poniendo cada onza de autoridad paterna en su nombre. Mírame, hijo. Levantó los ojos por solo un momento, y lo que vi allí fue peor que el odio. Era nada, indiferencia completa y vacía, como si ya estuviera muerto para él. Las cerraduras están cambiadas, gritó Patricia sobre su hombro. No intentes entrar, llamaré a la policía si tengo que hacerlo. La puerta principal se abrió y se cerró, dejándome solo bajo la luz de la calle con mis posesiones esparcidas. La luz del porche se encendió, luego se apagó inmediatamente. Un mensaje claro de que no era bienvenido ni siquiera cerca de la entrada. Me quedé allí por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. 42 años de paternidad, borrados. 15 años de generosidad, olvidados. Toda una vida de amor y sacrificio, descartada como una factura inconveniente. Pero bajo el dolor, algo más estaba creciendo. Algo más duro y frío que el aire de la tarde. Pensaron que podían usarme y tirarme como basura. Pensaron que podían robar todo por lo que había trabajado, y luego dejarme fuera de mi propia vida. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban,
La puerta se cerró con un clic, con una finalidad que resonó en mis huesos. Me quedé allí, congelado en la acera, mirando la casa que había sido mi hogar durante 15 años. La luz del porche se oscureció de nuevo, dejándome en el resplandor ámbar de la farola. 8 años. 8 años desde esa conversación en la cocina cuando Rogelio me había mirado a los ojos y prometido que siempre seríamos familia. Su voz volvió a mí, más joven y llena de esperanza. Papá, si nos ayudas con la hipoteca, siempre estaremos juntos. Este es nuestro hogar familiar ahora. Podía verlo tan claramente en mi memoria, apoyado contra el mostrador con esa expresión seria que había heredado de su madre. Patricia había estado allí también, con el cabello más corto entonces, su sonrisa más cálida. O tal vez, solo había parecido más cálida porque yo había querido creerlo. Siempre tendrá un hogar con nosotros, don Arturo, había dicho ella, usando mi nombre formal como siempre lo hacía en ese entonces. Queremos que sienta que este es su lugar también. Qué ingenuo había sido. Qué desesperado por creer que mi hijo todavía me necesitaba, que todavía me quería cerca. Elena había fallecido hacía 2 años para entonces, y la casa se sentía demasiado vacía, demasiado tranquila. Cuando Rogelio llamó por sus problemas hipotecarios, aproveché la oportunidad para ayudar, no solo con dinero, sino con pertenecer a algún lugar de nuevo. La familia cuida de la familia, les había dicho, firmando los papeles que me hacían responsable de su deuda. Por supuesto que ayudaré. Rogelio me había abrazado ese día, realmente me abrazó, algo que no había hecho desde su adolescencia. Lo prometo, papá, nunca te arrepentirás de esto, nunca te arrepentirás. Las palabras sabían amargas ahora. Pensé en los cambios graduales, como los primeros años habían sido buenos. Cenas familiares, celebraciones navideñas, Rogelio pidiendo mi consejo sobre problemas laborales. Me sentía útil, necesario. Pero en algún momento alrededor del año 2020, las cosas comenzaron a cambiar. Las invitaciones a cenar se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se hicieron más cortas, mis opiniones eran descartadas más rápidamente. Para el 2023, estaba comiendo la mayoría de las comidas solo en mi habitación. Patricia suspiraba cuando usaba la cocina, como si mi presencia fuera un inconveniente que apenas toleraba. Rogelio dejó de pedir consejos y comenzó a mirar a través de mí en lugar de a mí. Habían desarrollado un lenguaje de miradas y señales sutiles que me excluían por completo, pero me había dicho a mí mismo que era estrés temporal. El trabajo de Rogelio, los estados de ánimo de Patricia, los altibajos habituales de la vida familiar. Había inventado excusas para ellos como hacen los padres, encontrando razones para justificar un comportamiento que se volvía cada vez más frío y despectivo. El patrón era claro ahora, visto desde este lado de la traición. Cuanto más nos acercábamos a pagar la hipoteca, peor me trataban, como si mi utilidad tuviera una fecha de caducidad ligada directamente al saldo del préstamo. Cada pago que hacía hacia su deuda era un paso más cerca de mi desalojo. Habían estado planeando esto, tal vez no desde el principio, pero ciertamente durante meses. No cambias las cerraduras por impulso, no empacas la vida entera de alguien en cajas sin previsión. Esto había sido calculado, metódico, cronometrado perfectamente para mi viaje de pesca. 8 años de pagos de hipoteca, 8 años de comprar comestibles, pagar servicios, cubrir reparaciones. 8 años de creer que estaba invirtiendo en familia, cuando en realidad estaba financiando mi propia eliminación. La calle estaba tranquila, excepto por el zumbido distante del tráfico de la autopista. Otras casas mostraban signos de vida familiar normal, pantallas de televisión parpadeando detrás de las cortinas, luces de porche dando la bienvenida a la gente a casa. Pero nadie salió a ver al anciano parado entre bolsas de basura llenas de pertenencias. Incluso en los suburbios, la gente se ocupaba de sus propios asuntos cuando se trataba de dramas familiares. Ajusté mi chaqueta contra el frío de la noche. Estar aquí sintiendo lástima por mí mismo no cambiaría nada. Rogelio había hecho su elección, y no era yo.
Patricia había ganado cualquier juego que hubiera estado jugando todos estos años. Habían conseguido lo que querían, una casa pagada y libertad de la inconveniencia de la gratitud. Pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que yo no tenía poder, que un anciano sin lugar a dónde ir simplemente desaparecería silenciosamente en cualquier programa de asistencia que existiera para padres descartados. Me habían tratado como si ya estuviera muerto, solo una carga esperando ser enterrada. Era hora de mostrarles cuán equivocados estaban. Me alejé de la casa y caminé de regreso hacia mis pertenencias esparcidas, mis pasos firmes y decididos. La pila se veía diferente ahora, no como basura, sino como evidencia. Me acerqué a mis posesiones esparcidas con ojo de mecánico, evaluando qué podía salvarse y qué merecía ser abandonado. 40 años de trabajo en la fábrica me habían enseñado a pensar sistemáticamente, a resolver problemas a través de un análisis cuidadoso, en lugar de una reacción emocional. Este era solo otro problema que requería una solución práctica. La foto de boda fue a la cabina de mi camioneta primero, vidrio roto y todo. Algunas cosas valían la pena preservar independientemente del daño. El joyero de Elena siguió, junto con las pocas piezas de bisutería de su madre, que habían sobrevivido al empaque apresurado de Patricia. Sin valor para nadie más, pero invaluables para mí. Mis herramientas de trabajo estaban esparcidas entre la ropa y los artículos del hogar. El juego de llaves de cubo que había tenido durante 30 años, todavía en perfectas condiciones. El nivel que me había ayudado a construir la casa del árbol de Rogelio cuando tenía 8 años. Estas herramientas tenían valor más allá del sentimiento. Representaban habilidades y capacidades que Rogelio y Patricia habían olvidado que yo poseía. Las cargué cuidadosamente en la caja de la camioneta, cada llave inglesa y destornillador, encontrando su lugar adecuado en la caja de herramientas. La organización importaba, la preparación importaba. Si iba a reconstruir mi vida desde cero a los 65 años, necesitaría cada ventaja que pudiera reunir. La ropa fue una bendición a medias. La mayoría de mis camisas de trabajo habían sobrevivido intactas, junto con varios pares de jeans y mi abrigo de invierno. La ropa formal estaba arruinada. El traje que había usado para el funeral de Elena estaba manchado y arrugado más allá de la recuperación. Pero no necesitaría ropa formal para lo que venía después. Un auto disminuyó la velocidad al pasar, el conductor estirando el cuello para mirar al anciano cargando basura en una camioneta. Sostuve su mirada firmemente hasta que apartó la vista y siguió conduciendo. Que miren. Que todo el vecindario vea lo que Rogelio y Patricia habían hecho. La vergüenza era una herramienta que cortaba en ambos sentidos. Mi equipo de pesca había recibido una paliza, pero la mayor parte era recuperable. La caña rota podía ser reemplazada, y las cajas de aparejos solo necesitaban reorganización. La pesca siempre había sido mi escape. Mi tiempo para pensar con claridad sin interferencias. Necesitaría esa claridad en las próximas semanas. Papeles y documentos estaban esparcidos como hojas después de una tormenta. Los reuní metódicamente. Pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, información importante que Rogelio y Patricia habían tirado tan descuidadamente como todo lo demás. ¿Pensaban que yo existía solo dentro de las paredes de su casa? ¿Imaginaban que no tenía vida financiera más allá de pagar sus facturas? Ese fue su segundo error crítico. Sabían que tenía ahorros. Me habían visto escribir cheques para sus gastos año tras año, pero nunca se habían molestado en conocer el alcance total de mis recursos. Para ellos, yo era solo una fuente conveniente de pagos mensuales, no un hombre que había trabajado constantemente durante 40 años y vivido por debajo de sus posibilidades. El reloj de aniversario estaba más allá de la reparación, su cristal destrozado y el mecanismo inundado. Lo sostuve por un momento, recordando el orgullo de Elena cuando me lo había presentado, envuelto en papel periódico, porque no podíamos permitirnos papel de regalo elegante en ese entonces. Luego lo dejé caer en una de las cajas dañadas que dejaba atrás. Algunos símbolos del pasado necesitaban permanecer enterrados.
La casa de don Manuel permanecía oscura, aunque podía ver el tenue resplandor de un televisor a través de las cortinas de su sala de estar, probablemente mirándome a través de un hueco en las persianas, catalogando detalles que podría compartir con otros vecinos mañana. Toda la calle sabría sobre la ingratitud de Rogelio por la mañana, aunque ninguno de ellos intervendría. La cortesía suburbana tenía sus límites. 43 años había trabajado para mantener a esta familia. Primero a Elena y al bebé Rogelio, cuando el dinero escaseaba y los trabajos en la fábrica eran inciertos. Luego solo a Rogelio a través de sus años de adolescencia, la matrícula universitaria y las luchas tempranas de su carrera. Finalmente, a Rogelio y Patricia, ayudándoles a lograr la estabilidad de clase media que nunca había logrado del todo para mí mismo. Era hora de obtener un retorno de esa inversión. La caja de la camioneta estaba casi llena ahora, empacada con todo lo que importaba. Tendría que dejar algunos muebles atrás, la cómoda que Elena había restaurado, el sillón reclinable donde veía televisión la mayoría de las noches. Pero las posesiones materiales eran solo peso ahora. Necesitaba movilidad, flexibilidad, libertad para actuar sin estorbos. Eché un último vistazo al campo de escombros que había sido mi vida hace 2 horas. Increíble lo rápido que 40 años podían reducirse a lo que cabía en una camioneta. Pero la reducción también significaba destilación, manteniendo solo lo que era esencial, valioso, significativo. Rogelio y Patricia pensaron que habían ganado al tirarme. Pensaron que sacarme de su casa me sacaría de sus vidas. Habían subestimado la diferencia entre deshacerse de alguien y realmente deshacerse de él. Subí al asiento del conductor y giré la llave. El motor arrancó de inmediato. Maquinaria confiable respondiendo a manos experimentadas. En el espejo retrovisor, podía ver la casa haciéndose más pequeña mientras me alejaba, sus ventanas oscuras y poco acogedoras. Pero no estaba desapareciendo en la noche como esperaban. Solo estaba cambiando de posición, moviéndome a terreno más alto, donde pudiera ver todo el campo de batalla claramente. Era hora de mostrarles cómo se veían 43 años de experiencia cuando dejaban de ser agradecidos. El letrero de neón del motel económico parpadeaba en rojo contra la oscuridad cuando entré al estacionamiento. El lugar se veía exactamente como lo que era. Un motel de carretera para viajeros que necesitaban refugio básico sin lujos. 2 pisos de puertas idénticas, máquinas de hielo zumbando en cada extremo, y el olor persistente a escape de carretera mezclado con suministros de limpieza industrial. Perfecto para alguien que necesitaba desaparecer temporalmente, mientras planeaba su siguiente movimiento. El empleado del mostrador tenía quizás 25 años, edad universitaria con ojos cansados y la indiferencia practicada de alguien que trabaja en el turno de noche. Apenas levantó la vista de su revista cuando me acerqué al mostrador. «¿Cuántas noches?», preguntó, deslizando un formulario de registro sobre la superficie laminada. «Solo una por ahora», respondí, firmando mi nombre cuidadosamente. «Veremos cómo va a partir de ahí». La habitación 127 era exactamente lo que esperaba. Una cama doble con un edredón floral que había visto mejores décadas, una pequeña mesa junto a la ventana, y un baño apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta. La alfombra mostraba patrones de tráfico de miles de huéspedes anteriores, y el calentador traqueteaba cuando se encendía. Pero estaba limpio, privado, y costaba $50 la noche. Me había quedado en lugares peores durante mis años en la fábrica. Llevé mis cajas adentro, una a la vez, mi espalda protestando después del largo día. La camioneta podía quedarse cargada con todo lo demás. No tenía sentido desempacar lo que tendría que volver a empacar. Pero necesitaba lo esencial, ropa para mañana, el joyero de Elena y la carpeta de papeles importantes que había rescatado de los escombros. La luz fluorescente del baño era dura después del cálido resplandor de las farolas. En el espejo, me veía más viejo de lo que me había sentido esta mañana. El día había tallado nuevas líneas alrededor de mis ojos, añadido peso a mis hombros, pero mis manos estaban firmes, mi mente clara. Eso era lo que importaba ahora.
Acomodé el joyero de Elena y nuestra foto de boda en la mesa de noche, creando un pequeño altar de memoria en este espacio temporal. El vidrio agrietado partía su sonrisa por la mitad, pero sus ojos estaban inalterados, brillantes con el optimismo que nos había llevado a través de 38 años de matrimonio. Ella había sabido amar sin condiciones, cómo construir en lugar de destruir. Debería haber hecho esto hace años, le dije a su foto en voz baja. Debería haber visto lo que estaban haciendo antes de que llegara tan lejos. Pero el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme. Elena había muerto creyendo que Rogelio era un buen hombre que cuidaría de su padre anciano. No deshonraría su memoria dejando que su fe resultara infundada. La cama del motel era firme pero estrecha. Nada como el colchón king size en el que había dormido durante los últimos 8 años. El ruido de la autopista se filtraba a través de paredes delgadas, camiones cambiando de marcha, autos acelerando hacia destinos distantes. Otros huéspedes moviéndose a través de sus propias existencias temporales, llevando sus propios problemas de un lugar a otro. Me quedé despierto la mayor parte de la noche, no por incomodidad, sino por actividad mental. Mi mente estaba procesando 8 años de manipulación gradual, catalogando momentos que había malinterpretado o ignorado. ¿Cuántas veces Patricia había hecho comentarios sutiles sobre mi edad, mis hábitos, mi inconveniencia? ¿Con qué frecuencia Rogelio se había puesto de su lado en mi contra, sin decir nada directamente? El patrón era inconfundible una vez que dejé de inventar excusas para ellos. Cada amabilidad que había mostrado había sido tratada como obligación. Cada sacrificio había sido aceptado como mi deber natural. Me habían entrenado para estar agradecido por menos y menos, hasta que estuve agradecido solo por existir en su espacio. Pero habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían asumido que la dependencia corría en una sola dirección, que yo los necesitaba más de lo que ellos me necesitaban a mí. Habían olvidado que 8 años de pagos de hipoteca creaban relaciones legales más allá del sentimiento familiar. Habían pasado por alto el papeleo que habían firmado cuando les ayudé a calificar para el préstamo. A las 6 de la mañana estaba completamente vestido y listo para actuar. La ducha había sido tibia en el mejor de los casos, y el café de la máquina del vestíbulo sabía como si hubiera sido preparado en algún momento la semana pasada. Pero la incomodidad era temporal. Lo que importaba era el impulso, avanzar con propósito en lugar de revolcarse en la autocompasión. Cargué mis pertenencias restantes de nuevo en la camioneta e hice el check-out en el mostrador. El mismo empleado todavía estaba allí, luciendo aún más cansado después de su turno de toda la noche. ¿Todo salió bien?, preguntó automáticamente. Mejor de lo esperado, respondí, diciéndolo en serio. El aire de la mañana era fresco y lleno de posibilidades. Tenía dinero en el banco, habilidades que todavía eran valiosas y opciones legales que Rogelio y Patricia no sabían que existían. Lo más importante, tenía la ventaja de ser subestimado por personas que pensaban que me entendían completamente. Hora de educarlos sobre su error. Arranqué la camioneta y salí a la autopista, dirigiéndome de regreso hacia la ciudad con el mismo sentido de propósito que había sentido hace 40 años, cuando comencé mi primer trabajo real. Había trabajo por hacer, problemas por resolver y justicia por servir. Rogelio y Patricia me habían querido fuera de sus vidas. Estaban a punto de descubrir que a veces obtienes exactamente lo que pides. La guía telefónica era delgada en mis manos mientras buscaba abogados que trabajaran los fines de semana. El anuncio de Roberto Castillo se destacaba. Leyes de inmigración y propiedad, consultas de emergencia disponibles. El número de su oficina me conectó con una voz cansada pero profesional, que sugirió que las citas de sábado por la mañana eran posibles para asuntos urgentes. Abogado Castillo, necesito aclarar urgentemente asuntos de propiedad. Ha habido una disputa familiar sobre una casa en la que he estado viviendo, y necesito entender mi posición legal. ¿Puede traer los documentos relevantes, papeles de la hipoteca, escritura, cualquier cosa que muestre su participación en la propiedad?
Esparcí los papeles que había rescatado de los escombros sobre la cama del motel. Todo estaba allí. Documentos del préstamo, recibos de impuestos sobre la propiedad, pólizas de seguro. 40 años de trabajo en la fábrica me habían enseñado a mantener registros, incluso cuando otras personas manejaban los detalles. El viaje al centro tomó 20 minutos a través de calles tranquilas de sábado por la mañana. La ciudad se veía diferente desde esta perspectiva, menos como el lugar donde mi hijo me había traicionado, más como un lugar donde los negocios se hacían independientemente del drama familiar. Los edificios profesionales estaban listos para resolver problemas para personas dispuestas a pagar tarifas de consulta. La oficina de Castillo ocupaba el tercer piso de un edificio de ladrillo convertido cerca del Capitolio Estatal. La sala de espera era pequeña pero limpia, decorada con certificados y fotografías de clientes exitosos. Yo era la única persona allí, aferrando una carpeta manila que podría contener mi futuro. Roberto Castillo resultó ser un hombre compacto de unos 45 años, vistiendo ropa casual de fin de semana pero manteniendo un comportamiento profesional. Me hizo un gesto para entrar a su oficina y aceptó la carpeta con cuidadosa atención al detalle. Cuénteme sobre la situación primero, luego revisaremos los documentos. Expliqué los conceptos básicos sin adornos emocionales. 8 años de pagos de hipoteca, deterioro gradual de las relaciones familiares, desalojo repentino y cambio de cerraduras. Castillo asentía ocasionalmente, tomando notas en una libreta legal. Ahora veamos qué nos dicen los papeles. Extendió los documentos sobre su escritorio, sistemáticamente, examinando cada página con una atención metódica que reconocí de mis propios hábitos de trabajo. Cuando llegó a la escritura original y al acuerdo hipotecario, sus cejas se alzaron ligeramente. Señor Arturo, según estos documentos, usted es el único propietario de la propiedad en cuestión. Las palabras colgaron en el aire como humo de un soplete. ¿Qué pasa con la hipoteca? Rogelio y Patricia viven allí. Dijeron que les estaba ayudando a comprar su casa. La hipoteca fue emitida solo a su nombre. Usted calificó para el préstamo. Usted ha hecho todos los pagos. Y los registros de impuestos a la propiedad lo muestran a usted como el propietario oficial. Su hijo y su nuera no tienen ningún reclamo legal sobre la casa en absoluto. Castillo giró la escritura hacia mí, señalando las secciones relevantes. Mi nombre aparecía en todos los lugares críticos. Prestatario, propietario, parte responsable. Rogelio y Patricia no estaban por ninguna parte en el lenguaje legal que realmente importaba. Pero ellos viven allí. La han estado tratando como su hogar durante 8 años. Vivir en una propiedad no establece propiedad. En el mejor de los casos, podrían considerarse inquilinos, aunque no veo ningún contrato de arrendamiento formal. Legalmente, usted tiene todo el derecho de reclamar su propiedad y desalojar a cualquier ocupante no autorizado. La satisfacción comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera, como el calor de una buena comida. 8 años de ser tratado como una carga. 8 años de que mi generosidad me fuera devuelta en la cara. 8 años de ver a mi hijo elegir a su esposa sobre su padre. Y todo el tiempo habían estado viviendo en mi casa, comiendo comida que yo compraba, usando servicios que yo pagaba, en un hogar que no tenían derecho legal a ocupar. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar de la creciente emoción. Podría exigir que desalojen inmediatamente. Podría iniciar procedimientos formales de desalojo. Podría vender la propiedad y obligarlos a reubicarse. Como propietario legal, usted tiene una influencia considerable en esta situación. Castillo revisó los documentos una vez más, verificando detalles con minuciosidad profesional. La hipoteca ha sido completamente satisfecha a partir del mes pasado. Usted posee la propiedad libre de gravámenes, con un valor de aproximadamente $400,000 en el mercado actual. ¿$400,000? Había estado viviendo como un caso de caridad en mi propia casa de $400,000, agradecido por el privilegio de pagar las facturas de otras personas.
La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Quiero copias de todo lo que establece mi propiedad, y necesitaré recomendaciones para un buen agente inmobiliario. Castillo preparó eficientemente copias mientras explicaba las protecciones legales de la propiedad. En una hora, tenía documentación que probaba más allá de toda duda que Rogelio y Patricia habían estado viviendo gratis en mi casa durante 8 años. La mañana de primavera se sentía diferente mientras caminaba de regreso a mi camioneta. Más cálida, más brillante, llena de posibilidades que no habían existido una hora antes. No era un anciano sin hogar rogando por refugio. Era un propietario que había sido temporalmente incomodado por ocupantes sin derecho. Hora de reclamar lo que era mío y mostrarles la diferencia entre caridad y propiedad. El estacionamiento de la inmobiliaria Valenzuela estaba vacío excepto por un auto cuando llegué esa tarde. La señora Valenzuela resultó ser una mujer de mirada aguda de unos 30 y tantos años, que aparentemente trabajaba los fines de semana para clientes serios sobre comprar o vender. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa profesional y sus preguntas directas. «Señor Arturo, ¿qué tipo de cronograma estamos buscando para la venta de su propiedad?» «Lo más rápido posible. Necesito que la casa se liste de inmediato y se muestre a compradores serios a partir del lunes». Ella sacó los registros de propiedad en su computadora, asintiendo mientras los detalles llenaban la pantalla. «Este es un buen vecindario. Estilo colonial de 4 habitaciones. Buena condición por las fotos que puedo ver en línea. ¿Cuál es su rango de precio de venta?» «Valor de mercado. Pero el comprador debe estar listo para mudarse de inmediato. Los ocupantes actuales necesitarán reubicarse rápidamente». La expresión de la señora Valenzuela parpadeó ligeramente, probablemente preguntándose sobre la dinámica familiar, pero mantuvo el enfoque profesional. «¿Qué pasa con los ocupantes actuales? ¿Necesitan tiempo para encontrar una nueva vivienda?» «Esa ya no es mi preocupación. Son adultos. Resolverán algo». La frialdad en mi propia voz me sorprendió, pero se sentía apropiada. 8 años de preocupación por la comodidad de Rogelio y Patricia me habían llevado a ser tirado como basura. Hora de priorizar mis propios intereses para variar. Pasamos una hora revisando las condiciones del mercado, estrategias de precios y horarios de exhibición. La señora Valenzuela fue eficiente y minuciosa, tratando la venta como cualquier otra transacción comercial. Para las 4 en punto, había firmado acuerdos de listado y organizado la fotografía profesional. Lunes por la mañana. «Tendré la propiedad en el sistema para el martes», prometió la señora Valenzuela. «Dadas las condiciones del mercado y la ubicación, espero un interés serio dentro de la primera semana». Perfecto. Para cuando Rogelio y Patricia se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, su situación de vivienda ya estaría fuera de su control. La búsqueda de apartamento tomó menos esfuerzo de lo esperado. El tercer complejo que visité tenía uno de una habitación amueblado, disponible de inmediato. Limpio, básico. Contrato de mes a mes para alguien en transición. La administradora estaba feliz de acelerar la solicitud por un depósito en efectivo y el alquiler del primer mes. «¿Cuánto tiempo se quedará?», preguntó, mientras procesaba mi verificación de crédito. «Hasta que mi otra situación de vivienda se resuelva. Podrían ser unas pocas semanas, podría ser más». Para las 6 en punto, estaba moviendo mis pertenencias esenciales del motel al apartamento. No mucho para transportar, unas pocas cajas de ropa, papeles importantes, el joyero de Elena y mis herramientas. Todo lo demás podía esperar en la camioneta hasta que decidiera qué venía después. El apartamento era anónimo y temporal, exactamente lo que necesitaba. Muebles básicos, electrodomésticos funcionales, televisión por cable y, lo más importante, una línea telefónica para coordinar la venta de la casa. Organicé mis pocas posesiones eficientemente, creando un centro de comando para monitorear la situación. Llamé a la señora Valenzuela desde el teléfono del apartamento, confirmando la sesión de fotografía del lunes y la activación del listado del martes. «Señora Valenzuela, quiero que sepa que estaré viajando la próxima semana.
La casa debe mostrarse a cualquier comprador calificado, independientemente de si los ocupantes actuales cooperan. Entendido, señor Arturo. Como propietario, usted tiene plena autoridad sobre los horarios de exhibición. La propiedad legal se sentía más real cada vez que alguien la reconocía profesionalmente. Durante 8 años, había vivido como un invitado en mi propia casa. Ahora, extraños me trataban con el respeto que la propiedad ordenaba. Pasé la noche organizando mis documentos y planeando los siguientes pasos. La casa se listaría el martes. Las exhibiciones comenzarían de inmediato. Los compradores serios típicamente necesitaban 2 a 3 semanas para financiamiento e inspecciones. Rogelio y Patricia probablemente descubrirían la venta en algún momento de la primera semana, dependiendo de qué tan rápido viajaran las noticias por el vecindario. Para entonces, yo sería inalcanzable, y el proceso sería irreversible. Marqué el número de la señora Valenzuela una vez más antes de dormir. Señora Valenzuela, una cosa más. Estaré fuera de la ciudad por un tiempo, pero tiene mi total autorización para proceder con todos los aspectos de la venta. Acepte cualquier oferta razonable que cumpla con nuestro precio mínimo. Me mantendré informado de todos los desarrollos. Pero yo no estaría disponible para actualizaciones. Esa era la belleza del plan. Para cuando Rogelio y Patricia se dieran cuenta de que su vida cómoda estaba desapareciendo, yo estaría en algún lugar donde no pudieran alcanzarme para rogar, amenazar o manipular. El apartamento estaba tranquilo excepto por el zumbido del refrigerador y los sonidos distantes del tráfico. Mañana implementaría la fase final de mi estrategia. Por esta noche, podía descansar sabiendo que la justicia finalmente estaba en marcha. 8 años de darme por sentado estaban a punto de costarles todo lo que pensaban que poseían. El domingo por la mañana me encontró en el aeropuerto con una sola maleta de mano y ningún destino particular en mente. La agente del mostrador fue servicial cuando expliqué mi situación. Me gustaría reservar un vuelo a algún lugar cálido. No importa dónde, siempre y cuando pueda irme hoy. Ella verificó la disponibilidad mientras yo estaba allí sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Sin horario que mantener, nadie esperándome en casa. Sin obligaciones familiares que considerar. Solo un anciano con ahorros en el banco y tiempo para gastar como eligiera. Hay un vuelo a una costa tropical en el sur saliendo en 3 horas. Es costoso para una reserva de último minuto, pero tienen asientos disponibles. Perfecto. Resérvelo. El proceso del aeropuerto se sentía extraño después de años de quedarme cerca de casa. Líneas de seguridad, anuncios de embarque, el caos controlado de personas viajando a lugares que les importaban. Había olvidado lo emocionante que podía ser el movimiento cuando lo elegías tú mismo en lugar de tenerlo forzado sobre ti. La azafata notó mi actitud relajada durante el embarque. ¿Viaje de vacaciones?, preguntó mientras verificaba mi asignación de asiento. Algo así. No he estado en un lugar cálido en años. Figuré que era hora de cambiar eso. 3 horas más tarde, estaba bajando de un avión hacia un calor tropical, que se sentía como una bendición después del frío obstinado de la ciudad. El aeropuerto zumbaba con turistas y representantes de complejos turísticos, todos ansiosos por comenzar o terminar su escape temporal de la realidad. El conductor del transporte del hotel hablaba un inglés roto, pero un entusiasmo perfecto. ¿Primera vez aquí, señor? Primera vez en cualquier lugar en mucho tiempo, admití, viendo el paisaje desconocido pasar por las ventanas. El complejo turístico resultó ser exactamente lo que alguien huyendo del drama familiar necesitaba. Anónimo, cómodo y completamente desconectado de cualquier responsabilidad en casa. El empleado de recepción manejó el registro con alegre eficiencia. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señor Arturo? Indefinido, le haré saber cuando esté listo para irme. Me entregó una tarjeta llave y un paquete de información sobre las comodidades del complejo, servicio de piscina, acceso a la playa, restaurantes, actividades para huéspedes que querían entretenimiento estructurado. Todo disponible para alguien que acababa de reclamar la propiedad de su propia vida.
Mi habitación daba al océano a través de puertas corredizas de vidrio que se abrían a un balcón privado. El sonido de las olas reemplazó el recuerdo del silencio suburbano, y el aire cálido traía aromas de sal y vegetación tropical en lugar de decepción y traición. Me quedé allí por varios minutos, dejando que el contraste me invadiera. La primera orden del día era apagar mi teléfono. Rogelio y Patricia eventualmente se darían cuenta de que algo andaba mal cuando no pudieran contactarme, pero para entonces la venta de la casa estaría en marcha y mi ubicación sería irrelevante. Que se pregunten a dónde me había ido y por qué no estaba disponible para explicar o negociar. El servicio a la habitación trajo el almuerzo al balcón, pescado fresco, cerveza fría, fruta que realmente sabía a que había crecido bajo el sol. Placeres simples que se sentían revolucionarios después de meses de comer solo en mi habitación, mientras mi propia familia me trataba como un huésped no deseado. La playa estaba poblada con parejas y familias disfrutando de vacaciones que habían planeado y ahorrado. Encontré una silla vacía bajo una sombrilla y me acomodé con un libro que había comprado en el aeropuerto. Por primera vez en años, no tenía dónde estar y nada que probar a nadie. Un mesero se acercó con el tipo de atención que el dinero y el ocio ordenaban. ¿Otra cerveza, señor? Quizás algo de nuestro menú de cócteles. ¿Por qué no? Tráigame algo tropical. Estoy celebrando. ¿Celebrando qué, si no le importa que pregunte? Libertad, dije, diciéndolo completamente en serio. La tarde se disolvió en una neblina de calor, alcohol y la satisfacción que proviene de tomar decisiones sin consultar la opinión de nadie más. Otros huéspedes del complejo se movían a través de sus propios ritmos de vacaciones, pero yo estaba operando en una línea de tiempo completamente diferente. Para la noche, estaba sentado en mi balcón viendo la puesta de sol pintar el océano en colores que había olvidado que existían. El contraste con la noche del viernes, sentado entre bolsas de basura en una calle suburbana, era tan completo que se sentía como el recuerdo de otra persona. Mañana, la señora Valenzuela comenzaría a fotografiar la casa para el listado. Para el martes, Rogelio y Patricia descubrirían que su arreglo cómodo estaba a punto de cambiar permanentemente. Probablemente intentarían llamarme primero. Luego entrarían en pánico cuando se dieran cuenta de que era inalcanzable. Pero yo estaría aquí, aprendiendo a relajarme de nuevo mientras ellos aprendían cómo se sentían las consecuencias. Las olas seguían llegando con persistencia rítmica, lavando lo que encontraban y comenzando de nuevo con cada ciclo. A veces eso es exactamente lo que la vida requería, un borrado completo de lo que vino antes, seguido por la paciencia para construir algo mejor. Alcé mi bebida al cielo que se oscurecía, brindando por el fin de estar agradecido por las obras y el comienzo de reclamar lo que era legítimamente mío. El lunes por la mañana en la costa llegó con un clima perfecto y café de servicio a la habitación que realmente sabía a recién hecho. Pasé las primeras horas en mi balcón leyendo una novela de suspenso mientras las olas rodaban interminablemente sobre la arena blanca abajo. Otros huéspedes estaban comenzando sus rutinas de vacaciones, parejas yendo al desayuno, familias organizando equipo de playa, grupos planeando excursiones, todos ellos felizmente inconscientes de que a cientos de millas al norte, un drama de la vida real estaba a punto de desarrollarse. Alrededor de las 10 en punto hora local, decidí revisar mi teléfono. La pantalla explotó con notificaciones, 76 llamadas perdidas, 43 mensajes de voz y docenas de mensajes de texto. Los números seguían subiendo a medida que entraban nuevas llamadas mientras me desplazaba por el caos. El número de Rogelio aparecía con mayor frecuencia, pero Patricia había contribuido con su cuota de desesperación a la pila digital. Los primeros mensajes de voz eran confusos pero exigentes. La voz de Rogelio, tensa con ira apenas controlada. «Papá, llámame de inmediato. Hay gente caminando por nuestra casa tomando fotos. ¿Qué diablos está pasando?» Patricia, más aguda y acusadora. «Arturo, no sé qué juego estás jugando, pero necesitas detener esto ahora mismo. Llámanos». Pero a medida que avanzaban las horas,
El tono cambió dramáticamente. La ira dio paso a la confusión al pánico, el pánico a la desesperación. Rogelio de nuevo, horas más tarde. Papá, por favor, no podemos contactarte en ninguna parte. La agente inmobiliaria dice que está trabajando para ti. Esto no puede ser legal. ¿Dónde estás? Patricia con la voz quebrada. Arturo, este es nuestro hogar. No puedes simplemente vender nuestra casa sin consultarnos. Hemos estado llamando a todos los que conocemos. Encontré los mensajes de la señora Valenzuela esparcidos entre el caos familiar. Actualizaciones profesionales entregadas con eficiencia comercial, que contrastaban agudamente con el colapso emocional que ocurría en otro lugar. Su mensaje de texto de esta mañana fue particularmente satisfactorio. Señor Arturo, excelente exhibición ayer. Pareja joven, muy interesada. Mencionaron que podrían cerrar rápidamente. Aman el vecindario y se ven criando hijos allí. Lo mantendré informado sobre los desarrollos. Perfecto. Nuevos propietarios que realmente apreciarían la casa, en lugar de tratarla como una carga que habían heredado. Los mensajes de voz continuaron durante todo el día, cada uno más desesperado que el anterior. La voz de Rogelio se deterioró de la ira a la súplica, a algo que se acercaba al miedo genuino. Papá, si puedes escuchar esto, lamentamos cómo salieron las cosas. Tal vez podamos resolver algo. Por favor, solo llámanos para que podamos hablar. Patricia intentó un enfoque diferente, alternando entre manipulación y súplica directa. Arturo, piensa en lo que estás haciendo. No tenemos a dónde ir. ¿Seguramente no quieres dejarnos sin hogar? No eres tan cruel. Pero el mensaje más revelador llegó tarde en la tarde. La voz de Rogelio apenas manteniéndose unida. Papá, sigo pensando en esa noche cuando regresaste de pescar. La forma en que Patricia te habló, la forma en que simplemente me quedé allí y dejé que sucediera. Sé que nos equivocamos, pero vender la casa no arreglará nada. Por favor, solo llámame. Finalmente, algún reconocimiento de las consecuencias. Solo les tomó descubrir que en realidad no tenían el control de su propia situación de vivienda. Respondí a los mensajes de la señora Valenzuela con eficiencia profesional, autorizando exhibiciones adicionales y confirmando mi interés en ofertas serias. Pero las llamadas familiares quedaron sin respuesta. Habían dejado claro hace un mes que no era necesario en sus vidas. Hora de que experimentaran cómo se veía realmente el no ser necesario, cuando los papeles se invertían. El bar del complejo servía excelentes margaritas con lima fresca y sal que sabía a vacaciones en lugar de responsabilidad. Me acomodé en una silla junto a la piscina con mi teléfono silenciado, viendo a las familias disfrutar de su paraíso temporal, mientras el mío implosionaba de maneras que apenas comenzaban a entender. 8 años de pagos de hipoteca me habían comprado más que solo propiedad legal. Habían comprado el derecho a elegir quién merecía explicaciones y quién merecía silencio. Rogelio y Patricia habían pasado esos 8 años enseñándome que la lealtad familiar era condicional, que la gratitud tenía fechas de caducidad y que el amor podía ser descartado cuando se volvía inconveniente. Bueno, habían sido excelentes maestros. Hora de mostrarles lo bien que había aprendido sus lecciones. Extendí mi estadía en el complejo por otra semana, informando a la recepción que mis planes se habían vuelto más flexibles de lo previsto originalmente. La tarde se extendía por delante con nada más exigente que decidir si pedir pescado o pollo para la cena. De vuelta en la ciudad del norte, las llamadas telefónicas continuarían. El pánico se intensificaría. La realidad de su situación se hundiría con cada timbre sin respuesta. Pero ese era su problema ahora, no el mío. 3 semanas después, regresé a la ciudad con un bronceado que hablaba de ocio extendido y una perspectiva que la distancia había aclarado. El vuelo aterrizó a tiempo, y el viaje en taxi a mi apartamento en el centro se sintió como visitar una ciudad diferente. El clima primaveral se había calentado considerablemente, transformando el paisaje de la incertidumbre gris que había dejado atrás a algo que se acercaba al optimismo del verano. Incluso las calles del centro parecían más acogedoras,
aunque eso podría haber sido el efecto de no sentirme atrapado por las expectativas de otras personas. Estaba sacando mi maleta del maletero del taxi, cuando voces familiares llamaron mi nombre desde el otro lado del estacionamiento. Rogelio y Patricia se acercaron como refugiados de sus propias vidas. 3 semanas de búsqueda habían dejado marcas visibles. Rogelio parecía 5 kilos más delgado. Su habitual apariencia pulcra reemplazada por ropa arrugada y ojos hundidos. La imagen perfectamente mantenida de Patricia se había agrietado, revelando a alguien que había pasado demasiadas noches sin dormir, enfrentando consecuencias que nunca había considerado posibles. «¡Arturo! ¡Finalmente!». La voz de Patricia llevaba alivio mezclado con desesperación. «Te hemos estado buscando por todas partes». Rogelio se quedó ligeramente detrás de su esposa, incapaz de mirarme a los ojos directamente. «Papá, por favor, necesitamos hablar. No vendas la casa. Podemos resolver algo». Dejé mi maleta cuidadosamente, notando cómo sus voces habían cambiado. Hace un mes me habían hablado con autoridad despectiva. Ahora sonaban como personas rogando por algo que no podían permitirse perder. ¿Resolver qué exactamente? Mantuve mi voz nivelada, profesional. ¿Qué hay que discutir? Condujimos a ver a cada amigo que has mencionado, dijo Patricia, las palabras atropellándose. Tus viejos compañeros de trabajo, ese club de pesca, incluso la hermana de Elena en el pueblo vecino. Nadie sabía a dónde te habías ido. Estábamos desesperados. La palabra colgó entre nosotros como humo. Desesperados. Hace un mes yo había sido el desesperado, sentado entre bolsas de basura mientras me cerraban la puerta de mi propia casa. La simetría era casi poética. Interesante elección de palabras. Levanté el asa de mi maleta. Hace un mes me dijeron que ya no era necesario. ¿Recuerdan? Rogelio finalmente levantó la vista, su rostro mostrando el tipo de arrepentimiento que solo proviene de ver cómo las suposiciones cómodas se desmoronan en tiempo real. «Papá, cometimos un error. Tal vez hablamos demasiado rápido, actuamos demasiado duro». Tal vez. La palabra salió más afilada de lo que había pretendido. Tiraron mis pertenencias a la calle como basura. Cambiaron las cerraduras de mi propia casa. Me dijeron que desapareciera de sus vidas. ¿Y ahora están sorprendidos de que haya seguido su consejo? Patricia intentó un enfoque diferente, su voz tomando el tono manipulador que la había escuchado usar con empleados de tiendas y representantes de servicio. «Arturo, nos estás lastimando para lastimarnos. Esto no se trata de justicia, se trata de venganza». ¿Venganza? Casi me reí. «Patricia, estoy vendiendo mi casa que poseo, que pagué, sobre la cual no tiene ningún reclamo legal en absoluto. ¿Cómo exactamente es disponer de mi propia propiedad una venganza?» La realidad legal los golpeó como agua fría. Durante 8 años, habían vivido como si la casa les perteneciera, como si mis contribuciones fueran caridad voluntaria en lugar de un propietario manteniendo su propia propiedad. Se habían convencido de que la posesión significaba propiedad, que vivir en algún lugar creaba derechos. «Verificamos con abogados», dijo Rogelio en voz baja. Nos dijeron. Nos explicaron sobre la escritura, los papeles de la hipoteca. Entonces entienden la situación. Comencé a caminar hacia la entrada del edificio de apartamentos. Están ocupando mi casa sin derecho. La estoy vendiendo. Los nuevos propietarios decidirán si quieren inquilinos. Me siguieron a través del estacionamiento, su desesperación creciendo más evidente con cada paso. 3 semanas de buscar a alguien que no quería ser encontrado. Aparentemente les había enseñado la diferencia entre control y dependencia. «Papá, somos familia». La voz de Rogelio se quebró en la última palabra. Dejé de caminar y me volví para enfrentarlo directamente. «Familia. Hace un mes te paraste allí mientras tu esposa me decía que ya no era necesario. La viste echarme como basura y no dijiste nada. La elegiste a ella sobre mí, Rogelio. Esa fue tu decisión y la tomaste». «Podemos pagar alquiler», intervino Patricia desesperadamente. «Lo que quieran los nuevos propietarios,
Lo pagaremos. Eso es entre ustedes y ellos, respondí, reanudando mi caminata hacia el edificio. Les daré su número si están interesados en inquilinos. El vestíbulo del edificio de apartamentos se sentía como un santuario después de 3 semanas de vistas al mar, pero por diferentes razones. Este era un refugio temporal, pero era un refugio que yo había elegido, pagado con mi propio dinero, libre de las obligaciones y resentimientos que habían envenenado la casa que ellos todavía pensaban que era su hogar. Continuaron hablando detrás de mí, sus voces mezclándose en un coro desesperado de promesas que deberían haber hecho hace un mes, pero las promesas ofrecidas bajo coacción no valían mucho. Me habían mostrado sus verdaderos sentimientos cuando pensaban que no tenía poder para resistir. Ahora que el poder había cambiado, su repentino aprecio se sentía exactamente tan sincero como realmente era. Las puertas del ascensor se cerraron ante sus súplicas continuas, pero aún podía escuchar sus voces resonando en el vestíbulo mientras subía al 4º piso. Mi apartamento se sentía exactamente como lo había dejado, temporal, pero pacífico, libre de los resentimientos acumulados que habían hecho que la casa se sintiera como una prisión. Desempaqué metódicamente colgando ropa de vacaciones que olía a aire de mar y posibilidad en lugar de obligación y decepción. Cuando Rogelio y Patricia tocaron a mi puerta 20 minutos después, estaba listo para ellos. La venta se cierra mañana, dije a través de la cadena de seguridad. Tienen una semana para empacar sus pertenencias y desalojar la propiedad. Después de eso, necesitarán discutir los arreglos de vivienda con los nuevos propietarios. Papá, somos tu familia. La voz de Rogelio se estaba rompiendo por completo ahora. ¿Familia? Abrí la puerta más ancha para que pudieran ver mi cara claramente. Hace un mes me echaron como basura. Me dijeron que no era necesario. Cambiaron las cerraduras de mi propia casa. ¿Recuerdas esas palabras exactas, Patricia? Toma tu basura y vete. Patricia intentó una última manipulación. Podemos pagar alquiler a los nuevos propietarios. Tenemos buen crédito, ingresos estables. Esa ya no es mi preocupación. Comencé a cerrar la puerta. Me querían fuera de sus vidas. Felicidades. Obtuvieron exactamente lo que pidieron. Por favor. Rogelio puso su mano contra el marco de la puerta. Haremos cualquier cosa. Podemos cambiar. Tuvieron 8 años para cambiar. 8 años para mostrar gratitud en lugar de derecho. 8 años para tratarme como familia en lugar de un cajero automático conveniente. Di un paso atrás de la puerta. Los nuevos propietarios son una pareja joven con hijos. Realmente apreciarán la casa en lugar de tratarla como algo a lo que tienen derecho. La puerta se cerró con un suave clic, cortando sus últimos intentos de negociación. Pasé la mañana del martes en la compañía de títulos firmando papeles que transferían la propiedad de mí mismo a Daniel y Lucía Morales, recién casados que se habían enamorado de la casa y planeaban criar a su familia allí. Eran todo lo que Rogelio y Patricia no eran. Agradecidos, entusiastas, financieramente responsables y genuinamente emocionados por ser propietarios de una vivienda. Gracias por aceptar nuestra oferta tan rápido, dijo Lucía mientras completábamos el papeleo. Sabemos que otras personas estaban interesadas. Me recordaron por qué existen las casas, respondí. Son para familias que quieren construir algo juntas, no para personas que dan por sentada una bendición. El cheque por $395,000 se sentía sorprendentemente ligero en mis manos. Números en papel que representaban 40 años de trabajo, 8 años de pagos de hipoteca y un mes de aprender que la lealtad familiar no siempre era recíproca, pero también representaba libertad. Libertad de parientes desagradecidos. Libertad de situaciones de vida basadas en la culpa en lugar del respeto. Libertad de elegir cómo pasar mis años restantes sin considerar la conveniencia de otras personas. La señora Valenzuela manejó los detalles finales con eficiencia profesional. Los nuevos propietarios toman posesión el viernes por la mañana. Asumo que los ocupantes actuales estarán listos para mudarse. Esa ya no es mi responsabilidad,
Dije, diciéndolo completamente en serio. Para el jueves. Había cerrado el contrato de arrendamiento de mi apartamento en el centro y cargado mi camioneta con todo lo que realmente necesitaba. El resto, muebles, artículos del hogar, objetos acumulados de una vida que ya no existía, fueron a la caridad. Elena habría aprobado la simplicidad. La mañana del viernes me encontró conduciendo hacia el norte, hacia las montañas, donde las vistas del lago y el aire de montaña prometían el tipo de paz que provenía de elegir a tus propios vecinos, en lugar de estar atrapado con parientes que confundían la proximidad con la lealtad. La radio tocaba una vieja canción ranchera mientras conducía a través del paisaje cambiante, cada milla poniendo más distancia entre mí y 8 años de ser dado por sentado. En mi espejo retrovisor, la ciudad se encogió a la perspectiva de la autopista. Solo otra ciudad donde alguien había aprendido la diferencia entre caridad y propiedad. Rogelio y Patricia resolverían su situación de vivienda eventualmente. Tal vez los nuevos propietarios les alquilarían. Tal vez encontrarían otro lugar. De cualquier manera, enfrentarían su futuro sin la red de seguridad que habían pasado 8 años, asumiendo que siempre los atraparía. La justicia no requería crueldad, solo consecuencias. Me habían enseñado que la familia era condicional, que la gratitud tenía límites, que el amor podía ser descartado cuando se volvía inconveniente. Había demostrado ser un excelente estudiante. La autopista se extendía por delante como la posibilidad misma, conduciendo hacia una vida donde el aprecio no se daría por sentado, y la familia significaría algo más profundo que una obligación conveniente. A veces la mejor venganza era simplemente dejar que las personas experimentaran los resultados naturales de sus propias elecciones. Si te gustó esta historia, por favor dale me gustan a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.